Hoy día vamos a terminar con la serie de enseñanzas que empezamos hace varias semanas atrás acerca de personajes. No vamos a terminar todavía la serie de personajes, porque vamos a seguir hablando de otros personajes, pero sí vamos a terminar hoy día de hablar acerca del rey Asa. Hoy vamos a ver la quinta y última parte de la historia de este hombre, del rey Asa. Y realmente es un texto que ha sido para mí no solo de bendición, pero también ha sido de exhortación, también ha sido de edificación, ha sido de ánimo, y ruego al Señor que también lo sea para ustedes en esta oportunidad. Así que, hermanos queridos, por favor acompáñenme en Segunda de Crónicas, capítulo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 16, y vamos a mirar desde, todo el capítulo realmente, desde el verso 1 hasta el verso número 14. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 14, ¿sí? Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y padre. He aquí yo te doy plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Visto esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Con todo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por una oportunidad más de poder escuchar y estudiar tu palabra, por tener una oportunidad más, Señor, de meditar en las Escrituras, de orar juntos como pueblo tuyo, como iglesia local. Gracias, Señor, por una oportunidad más de reunirnos con nuestros hermanos, y aún, Señor, en este ambiente virtual, poder, Señor, saludarnos, poder, Señor, hacernos llegar nuestro cariño, nuestro aprecio a cada uno de nosotros, y orar los unos por los otros. Te ruego, Señor, que limpies, Dios mío, nuestro corazón de toda carga, y que podamos estar, Señor, pues prestos, listos para oír todo lo
que, Señor, tú quieres en esta noche advertirnos, quieres en esta noche, Señor, exhortarnos, quieres en esta noche, Señor, animarnos, quieres en esta noche, Señor, consolarnos. Glorifícate por medio de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, como les decía al inicio, hoy vamos a terminar una serie que nos ha tomado 5 reuniones, 5 sermones, 5 prédicas, por así decirlo, donde hemos estado estudiando acerca de este personaje, el rey Asa de Judá, y hemos visto una de las cosas que yo les dije cuando recién empezamos este estudio es detrás de toda historia, ¿no? Toda gran historia tiene un inicio, ¿no? Tiene un punto de inicio que hace que todo eso se desarrolle. Y toda gran historia tiene un gran inicio también. Y la historia de Asa era una gran historia, una historia de gozo, una historia de cómo Dios puede hacer maravillas, de cómo Dios puede utilizar grandemente a un hombre, de cómo Dios puede hacer cosas tremendas en la vida de alguien que cree, que confía en Él. Pero lamentablemente en las postrimerías de su vida, en los últimos años de su vida, la historia de Asa lamentablemente no termina bien. La historia de Asa termina tristemente, indignamente, no como empezó. Y vamos a ver en esta noche cómo este hombre que pudo lograr grandes hazañas por medio de la fe, al final de su vida, hermanos, le vemos tirando por la borda todos esos años de bendición, de paz, de prosperidad que Dios le había concedido en su misericordia. Y vamos a analizar qué pasó en la vida de Asa, porque, hermanos, esto tiene que enseñarnos a nosotros también acerca del peligro que corremos cuando tomamos a la ligera, cuando no nos preparamos, cuando no estamos apercibidos de los riesgos que todo creyente vive y tiene a lo largo de su vida. Lo primero que vamos a ver al inicio de este capítulo, el capítulo 16, es que este capítulo 16 empieza en el año 36 del reinado de Asa, ¿cierto? Empieza en el año 36. Ahora, hagamos cuenta. El capítulo 14 empieza contándonos acerca de Asa y se nos dice que Asa empezó a buscar a Dios de todo su corazón y durante 10 años tuvo paz. A los 10 años de su reinado, él enfrenta esta gran prueba. Los etíopes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los etíopes vienen para querer conquistar Jerusalén, querer conquistar el reino de Judá, y Asa se ve enfrentado en una terrible amenaza. Y Asa, este hombre que durante 10 años había estado buscando a Dios, pues se fortalece en el Señor, confía en Dios, clama y sale valientemente a la batalla, y Dios le da una tremenda victoria. A pesar de que era un ejército monstruoso de 1 millón de hombres, Dios destruye ese ejército delante de Asa, y Asa no solamente consigue derrotar el ejército, sino consigue incluso prosperar, porque roban todo el botín de los etíopes, toman el botín de los etíopes. Encima el terror de Jehová cae sobre todas las naciones circundantes y nadie se atreve a poner la mano sobre Asa. Y eso sucede y eso produce, perdón, un avivamiento espiritual. El capítulo 15 de Segunda de Crónicas nos habla, nos muestra a Asa y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, siendo animados por un profeta, Azarías, y les vemos en el año 15 del reinado de Asa, es decir, 5 años después de esa batalla. En el año 15 del reinado de Asa, 5 años después, les vemos tomar un compromiso, un pacto de amor, de obediencia, en el cual no solo Asa, pero todo el pueblo se comprometen a buscar a Dios de todo su corazón, de toda su mente, de toda su alma. Y dice la Escritura que Dios fue hallado de ellos porque les buscaron de corazón, y Dios les dio prosperidad y les dio paz. Y esa paz, hermanos, duró 26 años más, porque dice la Escritura aquí que a los 36 años del reinado de Asa, ¿sí? Recuerda que 10 años pasaron, y recién a los 10 años hubo una guerra con los etíopes, los vencieron, y de ahí continuó 26 ininterrumpidos años de paz.
y 21 años desde del pacto que hicieron. Así que Dios le dio muchos años de paz, muchos años de prosperidad, muchos años para que el reino se fortalezca, para que el reino crezca, para que el reino sea grande, se haga fuerte, viva de manera pacífica. Y encontramos que a los 36 años de su reinado, en esta oportunidad, ahora Asa vuelve a ser probado, hermanos. Viene una nueva prueba sobre la vida del rey Asa de Judá. Y esta prueba viene en la forma del rey Baasa. El rey Baasa era el rey del reino de Israel, ¿no? El reino del norte, el reino de Israel. Y con este rey Asa siempre había tenido ciertos altercados, controversias, pero cosas menores nada más. Tú puedes verlo en el libro de Primera de Reyes. Se cuenta un poquito más de las controversias que tuvo Asa con el rey Baasa, que fueron pocas, sinceramente. No eran grandes batallas ni nada, eran cosas pequeñas simplemente. ¿Por qué? Porque Asa era un justo y Baasa era un rey impío, era un rey pagano. Sin embargo, en esta oportunidad, el rey Baasa de Israel, ¿qué es lo que hace? Él sube contra Judá, dice, y fortifica la ciudad de Ramá. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cortarle el paso del camino de los mercaderes, de las provisiones que llegaban a Jerusalén, a Judá, cortar ese paso y de alguna manera propiciar un sitio, ¿no? Y tratar pues de vencerlos por medio del agotamiento, de cortarle las provisiones para que no puedan recibir alimentos, no puedan recibir suministros y la ciudad se debilite y al final poder conquistarlos, ¿no? Ese es al final el objetivo de los sitios, ¿no? Cortar la provisión de alimentos, de agua, para que los pueblos puedan perecer. Ante esta amenaza, por supuesto, el rey Baasa y su ejército no eran nada a comparación de los de etíopes. Era un ejército bastante pequeño a comparación del millón de hombres que tenían los etíopes. Era un ejército pequeño, era una cosa de nada realmente comparándolo con los etíopes. Sin embargo, vamos a ver ahora que este Asa, que en algún momento, hermanos, pudo confiar en Dios, en este momento le vemos ahora tomar una decisión diferente. Le vemos ahora hacer algo completamente distinto. Lo que hace ahora Asa es, en vez de confiar en Dios, lo que hace ahora es buscar a los hombres, tratar de apoyarse en los hombres. Le vemos a Asa buscando apoyo del rey Ben-Hadad de Siria. Este rey era un rey pagano, ¿sí? Este rey era un rey pagano del reino de Siria y este hombre lo que quería simplemente era dinero, nada más, era dinero básicamente. Y lo que hace el rey el rey Asa, perdón, es ofrecerle dinero, ofrecerle bienes. Y lo que hace realmente es terrible, porque vamos a ver aquí que el verso 2 nos muestra que Asa sacó tesoros de la casa real, pero también sacó tesoros del templo de Jehová, de los bienes que Asa en algún momento había consagrado al Señor años antes, ¿sí? Eso es lo primero que hizo Asa, sacó bienes de su propio pecunio, pero también sacó bienes y tesoros de la casa real, de la casa del Señor, perdón, del templo, y con estos bienes que él obtuvo, que él sacó, que él sustrajo, compró el favor de Ben-Hadad, rey de Siria, pidiéndole una alianza de paz, ¿no? Pidiéndole que rompa su pacto con los israelitas, con los del reino del norte, y ya no los fortaleciera, sino que los amenace para que ya corte ese sitio que estaban haciendo contra Judá. Ahora, efectivamente, el rey Ben-Hadad, comprado con el dinero de los bienes de la casa real y de la casa del Señor, pues dirigió sus ejércitos hacia Israel, como nos dice la palabra, traicionó el acuerdo que tenía con Israel, con el rey Baasa, conquistó algunas de sus ciudades y lo presionó para que Baasa ya no siguiera construyendo esta edificación en Ramá. Sé que de repente lo podemos mal un poco por los nombres, pero no te olvides, Asa es el rey de Judá, Baasa es el rey de Israel y Ben-Hadad es el rey de Siria. Ben-Hadad está atacando a Baasa porque Asa le ha comprado con dinero del Señor. Entonces Baasa, presionado por el rey de Siria, pues deja de construir y se va para defender su propio territorio. Y Asa pues queda feliz, ¿cierto? Porque al final
ya el sitio no continúa. Es más, ellos salen a estas ciudades que se estaban construyendo y se roban toda la madera y todo lo que habían estado utilizando, ¿no? Y regresan a su tierra sanos y salvos. No hubo ningún problema, no hubo batalla, no se derramó sangre. Aparentemente una operación políticamente brillante, ¿sí? Buscarse a un amigo más grande para que ese amigo más grande intimide a tus enemigos y ya no tengas ningún problema. No, políticamente era brillante esa estrategia porque al final no se derramó ni gota de sangre, no se desperdiciaron recursos militares. Sin embargo, esto era una acción militarmente deplorable, espiritualmente deplorable, espiritualmente abominable, porque este hombre estaba tomando no solo los bienes del reino, pero los bienes del Señor, las cosas que estaban consagradas al Señor, las utilizó para comprar el favor de un hombre impío, para poder obtener la paz que tanto anhelaba. Por supuesto, esta decisión, aunque políticamente brillante, era una operación indigna de un hombre que se supone que era un hombre que tenía un corazón perfecto para con Dios. Y eso era algo que se decía de Asa, que era un hombre que tenía un corazón perfecto, un corazón recto para Dios. Así que es una decisión indigna de un hombre de esa calaña. Ahora, sin embargo, si tú lo notas, hermano, hermana, hay cierto paralelo con los etíopes, con lo que sucedió hace años atrás con los etíopes. Te lo voy a mostrar. Mira, cuando Asa enfrenta a los etíopes, tú te acordarás de esto, Segunda de Crónicas capítulo 14, cuando Asa enfrenta a los etíopes, ¿qué sucedió? Vemos que Asa se unió con todo su pueblo, vemos unidad, vemos valor, porque a pesar de que eran menos de la mitad eran la mitad frente a este gran ejército, ellos igual valerosamente los enfrentaron. Vemos el clamor de Asa y de todo el pueblo que clamaron a Dios pidiendo ayuda. Vemos que confiaron en Dios obviamente y por causa de confianza vemos que Dios les dio una victoria sobrenatural sobre los etíopes. Vemos que el temor de Dios cae sobre todas las ciudades de las demás naciones que rodeaban a Judá y para que no los tocaran. Vemos incluso prosperidad porque Dios los prosperó, los enriqueció a causa del botín de los etíopes, y vemos gratitud obviamente, vemos que eso causa un avivamiento espiritual, vemos que todo el pueblo se compromete, se goza y se comprometen a servir a Dios. Vemos un avivamiento espiritual. ¿Qué sucede ahora? Algo parecido nada más. ¿Por qué? Porque frente a Baasa, rey de Israel, vemos no valor, vemos temor. No vemos clamor, vemos desprecio. Asa menosprecia, tiene en poco los tesoros del Señor y los utiliza para comprar simplemente el favor de un hombre. Vemos ya no unidad, ya no vemos a Asa ir delante de todo el pueblo juntos para luchar contra un enemigo común. Vemos a Asa actuar solo. Vemos a él tomar una decisión simplemente de comprar un aliado para ser librado. Vemos una victoria realmente amañada, ¿no? Una victoria forzada, una victoria comprada con dinero, pero se siente falsa, no se siente real. No es una victoria real. No ha habido batalla, no ha habido valor, no ha habido esfuerzo, no ha habido nada. Y al final sí se consigue una aparente prosperidad porque el pueblo robó madera de los que estaban construyendo, pero es una prosperidad falsa, producto de un robo. No vemos un avivamiento, no vemos que esto produzca gozo, no vemos que esto produzca paz. Es más, los versículos siguientes vamos a ver que lo que produce es que Dios exhorte más bien al rey por medio de su profeta. Así que, ¿qué vemos aquí en primer lugar? La gran diferencia, hermanos, de cuando se hacen las cosas de la manera de Dios y cuando se hacen las cosas en la carne. Cuando se hacen las cosas en el espíritu, vemos unidad, vemos gozo, vemos que lo que hacemos produce alegría, es de buen testimonio, los hermanos se gozan, se alegran. Cuando lo que estoy haciendo es del Señor, es algo que Dios está bendiciendo, es algo que Dios está abriendo puertas, pues eso es un testimonio favorable ante los ojos del mundo. Esto es algo que los hermanos se gozan, esto es algo que los hermanos se sienten agradecidos, produce un avivamiento espiritual, produce un crecimiento espiritual, es de bendición para el cuerpo de Cristo, produce prosperidad. Y ojo, no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de prosperidad en general. Y
obviamente está ligado a la palabra de Dios, a un avivamiento, a un despertar espiritual. Pero cuando las cosas se hacen, hermanos, en nuestra carne, es algo amañado, es algo forzado, es algo que se siente no genuino. Es cuando tú pruebas una pizza realmente como debe de ser, y luego pruebas una pizza de 2 soles ahí en la calle que te venden con tu vaso de gaseosa, y tú la pruebas y dices, no, 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 esto no es real, no, 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 esto no es así. O es cuando, no sé, tú pruebas una bebida gaseosa y luego tú pruebas una de esas que venden de contrabando, que no son reales, ¿no? Que las han falsificado, tiene la etiqueta, se ve como una gaseosa real. A mí alguna vez me pasó hace un tiempo atrás, probaba una marca de gaseosa X y de pronto compro una en la calle que me costaba más barato y me pareció raro porque era un poco más barata, pero la probé y dije, no, la sentí, la gusté y dije, no, no, esto no es real, esto no se siente como la verdadera. Y es así, ¿no? Tú no se siente que realmente es un mover de Dios porque uno, las cosas se hacen ocultas, sin unidad, hago las cosas solo, por mi lado, no hay unidad, no hay bendición, no hay gozo, eso no produce un despertar y hay temor más bien, las decisiones que tomo están ligadas por el temor más que por un mover de Dios. Entonces hay una gran diferencia, hermanos, entre las cosas cuando se hacen en el Señor y las cosas cuando se hacen en mi propia carne, en mi propia naturaleza carnal. Ahora, justamente a raíz de esto, a raíz de esta actitud, esta mala actitud que tuvo el rey Asa, Dios envía su palabra, Dios envía su profeta al vidente Anani para poder reprender a este rey que estaba de alguna manera tomando pasos equivocados. Hace muchos años atrás, hermano, conocí a un pastor en provincias, y no voy a decir qué provincia, en provincias simplemente, y este pastor necesitaba ayuda, como todos, y confió en la palabra de un cristiano que le ofreció ayuda, que le ofreció dinero, que le ofreció apoyo, ¿no? Este hombre era de extranjero, de un país X del extranjero, le ofreció ayuda, le ofreció apoyo y básicamente había que contactarlo con los pastores que los cuales este pastor conocía, ¿no? Porque este pastor trabajaba con muchos pastores que también tenían necesidad. Bueno, este pastor en su buena fe, en su buen corazón de ayudar a sus consiervos, ¿no? Y en la necesidad que tenían, pues accedió y los contactó y los demás pastores accedieron a poder tomar contacto con ese hombre que venía del extranjero solamente porque este pastor lo recomendó, porque él era un referente para estos hombres, un referente de un hombre de Dios. Listo, lo hizo. Este hombre vino del extranjero con la ayuda, con palabras, con promesas. Le dijo, ok, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar esto y el otro, y háganme su lista de peticiones, y solamente saben que lo que tienen que hacer es poner en sus iglesias el nombre de mi denominación, o sea, cambien el nombre de sus iglesias, ahora se van a llamar iglesia de tal, 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 ¿no? Su denominación. Y vamos a tomarnos fotos con los nuevos letreros y todo esto. Entonces a los pastores no les gustó mucho la idea al inicio, aunque bueno, la necesidad premiaba, así que al final la accedieron. Cambiaron los letreros de sus iglesias, se tomaron fotos. Este hombre regresó al país donde él estaba y le dijo, les mando la ayuda. Hermanos, hasta el día de hoy les está mandando la ayuda. Nunca le mandó nada. Y usó ese dinero, usó esas fotos donde aparentemente él le había fundado, no sé, él dio la imagen ante el extranjero de que él había fundado esas iglesias, por eso que tenían los letreros de su iglesia, y con eso levantaba fondos que nunca repartió a nadie. Ese hombre era un delincuente. Ese hombre se enriqueció con el dinero de muchos hermanos que confiaban que él estaba dirigiendo y llevando dinero a otros pastores en necesidad, dinero que nunca les iba a nadie. ¿Sí? Ese hombre se enriqueció, era un delincuente, es un sinvergüenza, y al final se enriqueció con dinero del Señor. ¿Y qué pasó? Pues este pastor, al final, como te imaginarás, surgió muchos malos entendidos, mucho malestar, muchos pastores que habían confiado, de pronto ya no quisieron más,
y se separaron. De lo que había una unidad muy bonita entre estos pastores, se separaron, se enemistaron, y ahora este hombre al cual yo conozco todavía, ¿no? Y lo he hablado en algún momento con él, ya no tiene el mismo impacto que tenía antes, ¿no? Si antes apoyaba, imagínate, pues a unos 30, 40 pastores, ahora estará apoyando cuando estás a 5, ¿no? Porque los demás perdieron la confianza. Y toda esa obra bonita que se estaba haciendo se destruyó, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces confiamos en el hombre y no ponemos una confianza primero en Dios. Y es que, hermanos, cuando Dios hace las cosas, cuando es Dios quien está obrando, hay ciertas marcas, ciertas características. Y la próxima vez que toque predicar voy a empezar una serie nueva y vamos a hablar ahora sobre el rey David. Vamos a hablar sobre David para que podamos ver en las escrituras cuáles son las marcas, cuáles son las características de que Dios está obrando en un hombre, para poder diferenciar, y vas a ver que es otra cosa completamente diferente. Y es que cuando Dios está obrando, hermanos, hay marcas que podemos diferenciar. Y lo que vemos aquí en la vida de Asa es todo lo contrario. No es a Dios obrar, sino es su propia carne, ¿sí? Sí lo hizo frente a los etíopes, esa era una obra de Dios, pero este evento en el capítulo 16 ya no. Aquí es Asa simplemente en su carne, en su miedo y en su temor. Ahora, en efecto, vuelvo a repetir, Dios envía una reprensión al rey Asa por medio de Hanani el vidente, y este profeta vino ante el rey y valientemente le dijo un mensaje, y este mensaje está dividido en 4 partes. Este mensaje es una acusación por su pecado, este mensaje es la declaración de la bendición que perdió por este pecado, es también un lamento por la confianza que abandonó, que él tenía antes, y es el anuncio de un juicio venidero por su pecado, ¿sí? Está dividido en 4, digamos que está dividido en cuatro secciones. La primera, este vidente le dice al pueblo, por cuanto te has apoyado, le dice al rey Asa, perdón, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Buscar el bienestar del pueblo, hermanos, y la paz no era un pecado, ¿no? El rey Asa pudo decir, pero yo buscaba el bienestar de mi pueblo. Sí, eso no es el pecado. El pecado es que para hacerlo dejaste de confiar en Dios y confiaste en el hombre. Encima en un hombre pagano, en un hombre inmoral. El rey Asa no era un ejército tan grande comparado con el ejército de los etíopes. Y Asa pudo vencer a los etíopes con el favor del Señor, y ahora, ante este problema tan pequeñito, no quiso buscar a Dios, sino se confió, dijo, bueno, esto no es tan complicado como los etíopes, y no oró a Dios, no clamó con la misma intensidad como hubiera clamado cuando sucedió el tema de los etíopes, porque sí era algo mucho más grande, ¿no? Y ese es un gran problema, hermano. A veces solamente buscamos a Dios cuando experimentamos grandes crisis, y cuando experimentamos luchas diarias, ya no le buscamos, ¿no? Y eso es un grave problema. ¿Sabes por qué? Porque las grandes decisiones muchas veces se van formando en el día a día, hermano. El camino que tú estás caminando, el sendero que estás tomando, no se va formando una vez cada 5 años en grandes decisiones que tomas. No, el sendero que tú tomas, el camino por donde tú estás andando, yo estoy andando, se va formando día con día, con las decisiones diarias que vamos tomando. Y si solamente buscamos a Dios cuando estamos en grande angustia, en grande tribulación, pero en el día a día no le buscamos en las decisiones comunes y cotidianas, estamos cometiendo el mismo error que cometió Asa. Asa dijo, bueno, yo le busco cuando hubo esta gran batalla de los etíopes, porque era una tremenda lucha, ¿no? Y obviamente hay que ayunar, hay que orar y clamar. Pero en las luchas diarias, dijo, no, yo me confío en mis propias fuerzas. Error. Ese fue el problema de Asa, confiarse y dejar de buscar a Dios en la vida diaria. Segundo, algo muy interesante que Hanani le dice al rey, mira esto, porque no te apoyaste en Jehová tu Dios, le dice, el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Yo cuando leía esto decía, a ver un momentito, ¿cómo que se ha escapado de sus manos? Si Asa no le estaba persiguiendo al rey de Siria. Asa no estaba persiguiendo al rey de Siria. Así que no pueden decirle que se escapó de sus manos porque él no lo estaba persiguiendo. Pero, ¿sabes qué sucedió, hermano? Es que Dios le muestra a Asa lo que él hubiera podido hacer con Asa
si él seguía confiando en Dios. Lo utilizó a Asa para destruir a los etíopes, ¿cierto? Ahora Dios quería utilizar a Asa para destruir a los sirios, para acabar con esta nación. Pero Asa, en su ceguera, ¿no? Porque estaba ciego, ya había perdido la confianza en Dios, ya no tenía la visión clara, no vio nada de esto definitivamente, y en vez de destruir o de ser enemigo de los sirios, se alió con los sirios, más bien les pagó para que los ayudaran en vez de conquistarlo y derrotarlo. Lo interesante de esto, hermano, es que la historia bíblica nos muestra que años más adelante, la nación siria va a ser un gran tropiezo para el pueblo de Dios más adelante. Tropiezo que pudo haberse evitado si Asa en ese momento hubiera destruido a los sirios. Pero como no lo hizo, porque él estaba mirando cualquier otra cosa menos lo que Dios quería hacer, él ni cuenta se dio que Dios lo quería utilizar para destruir a esta nación pagana. Y hermanos, cuando me puse a pensar en esto, un escalofrío recorrió mi columna, mi médula espinal, porque dije, cuántas cosas quisiera Dios estar haciendo con nosotros, conmigo, y tal vez no lo está haciendo porque no porque él no tenga el poder, por supuesto que lo tiene, pero porque yo no estoy afinado, no estoy sincronizado, no estoy alineado con su voluntad. Él me quiere llevar por allá y yo estoy mirando por otro lado, ¿no? Yo estoy preocupado en otras cosas, estoy afanado por otras cosas, mi antena no está sintonizada hacia lo que Dios quiere. Y dije, wow, Asa no estaba afinado, Asa no estaba alineado, no estaba sincronizado su olfato, su visión espiritual hacia lo que Dios quería. Él estaba pensando en cualquier otra cosa y Dios quería utilizarlo. Así como lo utilizó para destruir a los etíopes, ahora quería utilizarlo para destruir a los sirios, pero él ni cuenta se dio y en vez de destruirlos se alió con ellos. Los enriqueció todavía. Los enriqueció con dinero. Dinero del Señor todavía, imagínate. Una cosa terrible. Lo tercero que este profeta le dice al rey es: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, ¿no? La exhortación es clarísima. ¿No te acuerdas, Asa, unos años atrás, cómo un mar de etíopes se enfrentaron contra ti? Tú no podías contra ellos porque eran innumerables, y no pudiste y no podías vencerlos y clamaste al Señor y el Señor los entregó en tus manos, y ahora viene este ejército pequeño que no se compara al ejército de los etíopes. Tienes miedo. Esa era una gran vergüenza. Yo siento que, no sé, me sentiría avergonzado si fuera yo Asa, me sentiría avergonzado porque diría, bueno, es cierto, ¿no? Los etíopes eran un ejército monstruoso, era 1 millón de hombres. Y sin embargo, cuando Asa confió en el Señor y clamó al Señor, Él los entregó en sus manos. Y ahora, no solo los entregó en sus manos, no dice la Biblia, literalmente los deshizo. Pero ahora, delante de un enemigo menor, más débil, Asa tembló, no se esforzó, e incluso profanó los bienes del Señor, ¿cierto? Los bienes del Señor. Y mira, qué interesante. Asa podría decir, no, pero yo igual vencí porque le pagué a los sirios y los sirios apartaron al enemigo, ganamos. ¿Ganamos? No, esa victoria suena a sabia derrota, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque sí, entre comillas ganaron, entre comillas el enemigo se fue, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, hermano? Al costo de profanar el templo del Señor, al costo de perder tu confianza en Dios, a costo de dar un ejemplo, un testimonio ante todo el pueblo de cobardía, de temor, al costo de tirar por la borda todos los 36 años anteriores. Es como si dijéramos un pastor, ¿no? Que tiene 36 años de ministerio probado, comprobado, predicando la palabra, enseñando, evangelizando, discipulando, y a los 36 años del ministerio, ¡pum!, cae en pecado, cae en fornicación, cae en inmundicia, se aparta, se va al mundo. Y tú dirías, todo lo tiró por la borda. Todas sus palabras, todo su esfuerzo, todas sus predicaciones, las iglesias que haya podido plantar, no sirvió de nada porque todo lo tiró por la borda. Y sabes, han habido muchos pastores que han vivido eso. Muchos.
Jimmy Swaggart, a, ¿cómo se llama este músico? No me acuerdo. Juan Carlos Alvarado. Muchos, hermano, muchísimos. Yo ahorita me demoraría pensando y recordando a cada uno de los que recuerdo ahorita vienen a mi mente, que fallaron, que cayeron después de años de ministerio, hermano. De años de ministerio. Entonces tengamos mucho cuidado qué decisiones estamos tomando y cuál es el precio de nuestros actos, ¿sí? Porque a veces conseguimos victorias aparentemente, pero el costo es muy grande. Decimos, ¿sabes qué? Yo necesito dinero, así que voy a trabajar en lo que sea, 2, 3 horarios, 2, 3 trabajos, pero yo tengo que prosperar. En vez de confiar en el Señor, decimos, no, yo tengo que trabajar y no me importa si tengo que trabajar domingos, si tengo que trabajar en días de servicio, si tengo que dejar de servir, no importa, porque yo tengo que prosperar por mi familia. Y sí, empiezas a prosperar y empiezas a ganar dinero y tú dices, ya ves, el Señor me bendijo todavía sin vergüenza, dices. El Señor me bendijo. ¿A qué costo, hermano? Esa es la pregunta. ¿A qué costo? Al costo de que tus hijos nunca te ven orar, nunca te ven congregar, nunca te ven servir. Entonces, tú crees, de verdad, crees que tus hijos van a congregar, van a servir, si su padre y su madre nunca lo hace. No, pues mi hermano, nadie se puede burlar de Dios. Lo que siembras, eso cosechas, así de simple. ¿A qué costo, hermanos? La pregunta es esa. ¿A qué costo quieres conseguir trabajo? ¿A qué costo quieres conseguir dinero? ¿A qué costo te quieres casar? Conocido personas que me decían, no, yo quiero casarme, quiero casarme. Conocí una amiga hace muchos años atrás que se quería casar, se quería casar, se quería casar. Y dijo, me caso porque me caso. Y esta mujer, esta hermana, al final, sí, se consiguió por internet un muchacho ahí, un muchacho del extranjero. Y se enamoraron, dice que se enamoraron, tuvieron su relación por internet, el muchacho vino, conversaron, lo vieron, al final se casaron. Se casaron, se la llevó a su país. Aparentemente todo estaba bien, logró lo que quería, Dios la bendijo. Años después nos enteramos que esta muchachita se apartó del Señor. El hombre, supuestamente misionero, supuestamente obrero, era un mentiroso, no, ni siquiera congregaba, era su fachada para poder conseguir a alguien y consiguió una peruana y se la llevó. Tuvieron muchos problemas, muchos y grandes problemas, al final terminaron separados. La muchacha ahora ni siquiera busca a Dios, ahora tiene ideas hinduistas, filosofías ahí espiritistas. Dios mío, cuando veo el ejemplo de esa mujer digo, wow. En maldito momento, se casó con ese hombre. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. Dijo, no, 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 yo quiero hacer esto como sea. Mira, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Hermano, me pasaría toda la noche contándote. Tengo un montón de testimonios así, un montón. Testimonios de personas que aparentemente por tomar una buena decisión lo hicieron en su carne, no en el espíritu. Y al final están cometiendo grandes errores que hasta el día de hoy lamentan. Hasta el día de hoy lo lamentan. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué costo? Y por último, este profeta le dice entonces al rey Asa el juicio por su pecado. El profeta le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que han de heredar. Perdón. Porque los ojos de Jehová, discúlpenme un ratito hermanos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa, hermanos, olvidó un principio fundamental que le había garantizado el éxito todos esos años atrás. ¿Qué se había olvidado Asa, hermanos? Se había olvidado que Dios salva a quien confía en él. Solamente para recordar, vamos a recordar las palabras del Asa del pasado. Mira lo que dijo Asa en el capítulo 14, hace 26 años atrás.
26 años atrás, un joven Asa hablaba de la siguiente manera. Segunda de Crónicas 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Pareciera otra persona, ¿cierto? Pareciera que estamos hablando de otra persona. Y es que a veces cambiamos, hermanos. Los años nos hacen cambiar, a veces para mal. Yo siempre digo, tenemos que cambiar. Cuando alguien me dice un cambio, yo digo, no, no recibo esa palabra, yo quiero cambiar. Cuando alguien me dice, nunca cambies, no, discúlpame, yo quiero cambiar, quiero crecer. Pero hay personas que cambian para mal. Hay personas que cambian para mal. Y este hombre, hermanos, 26 años atrás, hablaba con fe, hablaba con gozo, hablaba confiando en Dios. 26 años después, ¿quién diría que este mismo hombre que logró una victoria tremenda ante los etíopes, ahora era básicamente un necio? Y por causa de su necedad, perdió la bendición, no fue utilizado para derrotar a los sirios, y ahora esos 36 años de paz que había obtenido se perdieron, porque Dios le dijo: a partir de ahora, guerra va a haber para ti. La paz la perdiste, la bendición de Dios se fue. ¿Por qué? Por una mala decisión, hermanos. Y mira lo que dice, y el principio aquí es: los ojos del Señor siempre están buscando un corazón que confíe en Él para glorificarse. Hermanos, déjame decirte, Dios aún sigue haciendo milagros, Dios aún sigue haciendo maravillas, pero lo hace en corazones dispuestos, humildes, sometidos a Él, que tengan una fe como de niño, ¿no? Que le crean a Él, que no se hayan endurecido o envilecido por la maldad de este mundo, ¿no? A veces cambiamos porque la maldad de este mundo, las circunstancias difíciles que tenemos que vivir, de alguna manera nos van endureciendo, ¿no? Nos van haciendo más cínicos, más... sí me entiendes, ¿verdad? Nos van haciendo más duros, más desconfiados, más objetivos, más racionales, ¿no? Ya no tenemos la misma fe que teníamos cuando éramos más jovencitos, que le creíamos a Dios así a ciegas, y ahora ya nos la pensamos, ya nos vamos endureciendo un poquito con la maldad de este mundo, con las cosas que vivimos, y eso es algo que no tenemos que hacer. Eso es algo que tenemos que cuidar, de tener, por lo menos para con el Señor, siempre un corazón sensible, un corazón dispuesto. Por eso siempre les digo, mis hermanos, lo más importante para el creyente es su corazón. ¿Quieres tener un ministerio de bendición? Cuida tu corazón. ¿Quieres tener un matrimonio de bendición? Cuida tu corazón. ¿Quieres mantener una relación amorosa que llegue a un matrimonio que glorifique a Dios? Cuida tu corazón, mi hermano. ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Conozco casos, hermano, tristes, de hombres que eran poderosamente usados por Dios, y de pronto llegaron a alguien y les prometió el oro y el moro, y esa persona no consultó a Dios, se dejó llevar, le pintaron pajaritos y se fue con esas personas, y al final su ministerio, que estaba siendo utilizado poderosamente por Dios, ahora no es nada. Conozco varios, y conozco un pastor ahorita que era tremendamente utilizado en la época de los 90, poderosamente usado por Dios, hermano, tremendo con los jóvenes. Y vinieron unos coreanos y le ofrecieron apoyo ministerial, le ofrecieron el oro y el moro. Y el hombre dijo: wow, mi oportunidad. Se fue con los coreanos. Los coreanos dijeron: ok, vamos, pero te apoyamos, pero la condición, ven con nosotros unos años. Y se fue a Corea. Y todo lo que estaba haciendo acá, hermano, se quedó en stand-by. Y él se fue. Y allá en Corea, hermano, un poco más y lo esclavizaron. Cuando regresó, porque al final se salió de todo eso, regresó y todo lo que él había logrado aquí, ya no quedó nada, hermano, nada. Él regresó, pero nunca más volvió a ser lo que era. Es más, ahorita está metido en política y ni ahí la chunta. Está vendiendo terrenos ahorita. Una cosa terrible, penosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, no guiadas por Dios. Dejamos que nuestro corazón, que el temor nos guíe, que el temor nos mueva.
te cuento un testimonio personal para que no vayas a pensar que yo soy perfecto. No, no. Yo también he tomado decisiones malas. En algún momento de mi vida, motivado por el temor, no por realmente era algo que Dios me estaba guiando a hacer, adquirí un terreno. Adquirí un terreno y lo perdí. Bueno, para hacerte la historia corta, lo perdí. Y no solo perdí el terreno, perdí 27.000 soles. Y no me devolvieron ni un sol. Y cada vez que me pongo a pensar con mi esposa y decimos, la casa ya nos ha quedado chiquita, el departamento, cómo quisiéramos tener algo propio para nuestras hijas, siempre siento ese aguijón en el corazón porque digo, si hubiera sido más sabio, ya tendría mi terrenito, ¿verdad? Pero me dejé llevar por el temor, no tomé una buena decisión y el Señor pues al final me hizo ver mi error y al final pagué por ese error y me salió caro, pero bueno, gracias a Dios igual no me interesa porque sigo aquí, así que errores cometemos, pero la cosa es aprender del error. Y ahí sí, un montón de casos más, hermano, que bueno, no voy a entrar en demasiado detalle, pero ya me entiendes por dónde voy. Muy bien, entonces, Dios te está buscando, hermano, Dios está buscando hombres y mujeres, Dios te está buscando, Dios me está buscando a mí para obrar, para hacer cosas poderosas, magníficas, para proveer donde no hay, para levantar donde no hay nada, para reverdecer donde todo está seco, para hacer maravillas, maravillas. Dios puede hacer, Asa lo dijo hace 26 años atrás, para él no hay diferencia, él puede usar una iglesia grandaza o una iglesia chiquita, no hace diferencia, él puede usar a un creyente recién, puede usar un hombre de Dios con maestrías y doctorados. No estoy menospreciando los estudios, tú me conoces y sabes que yo valoro mucho el estudio y la preparación, pero ese no es el punto más importante, porque con estudios y todo, con maestrías y doctorados y todo lo que tú quieras, si no buscas a Dios, Dios va a pasar, así de simple, así de simple. Y conozco hombres, hermanos, que no tienen ni estudios, ni doctorado, ni maestría, ni nada, pero abren la boca y wow, Dios los utiliza poderosamente. ¿Por qué? Porque tienen tiempo con Dios, porque oran, porque buscan al Señor. Entonces, eh, los escuchas hablar y yo me podía sentar a escucharles horas. Una sabiduría que sale de su boca tremenda. ¿Por qué? Porque están conectados con Dios. Entonces eso es muy importante. Ahora, ante este mensaje del vidente Anani, uno diría, bueno, yo me sentiría mal, pues no diría, Señor, perdóname, Dios mío, no he hecho bien las cosas, ¿no? Pero no, dice la Escritura que Asa reaccionó mal. Y mira, este hombre en vez de recibir la corrección y humillarse ante el Señor, lo que hizo fue tomar represalias contra el mensajero. Encerró en la cárcel al vidente, como si él tuviera la culpa o fuera la responsabilidad. Dice, encolerizado grandemente a causa de esto, a causa de la exhortación que había recibido. Y no solo esto, sino que oprimió a otros del pueblo, ¿no? Que probablemente también estaban a favor del vidente, o tal vez le señalaron su pecado, tal vez le dijeron, rey, ¿sabes qué? Creo que se ha equivocado. No nos da detalle la escritura, pero probablemente esa fue la razón por la cual estos hombres los oprimió grandemente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Asa ya está teniendo un corazón soberbio, ¿no? Y ya no recibe la instrucción, no recibe la corrección, ha recibido la exhortación. ¿Qué diferencia con David? ¿Qué diferencia con David? Que cuando recibe la exhortación, David dice, sí, Señor, yo he pecado, yo la regué, yo me equivoqué, perdóname. No, ¿qué diferencia? Asa no recibe la instrucción, no recibe la corrección, se molesta encima. Y qué triste es, hermano, cuando una persona, y siempre digo, cuando a veces me ha tocado, y como pastor, y si tú estás anhelando el pastorado en algún momento, va a tocar, y si te ha tocado, te va a tocar, vas a tener que exhortar, y a veces, bueno, sinceramente a mí no me gusta exhortar, mi hermano, porque yo digo, wow, si yo sé que si digo esto, yo sé que alguien lo va a tomar a mal, yo sé que alguien va a decir, esto es para mí, aunque no estoy pensando específicamente en alguien en particular, pero son cosas que tienes que decir, que no te puedes callar, tienes que decirlas, porque eso corrige a la iglesia, y aunque no me gusta hacerlo, a veces tengo que hacerlo. Y siempre digo, hermano, no te la tomes personal conmigo, ¿no? Porque no es, el problema no es conmigo, ¿no? Si algo te está diciendo la palabra de Dios, entonces ve y solucionalo con Dios. Yo no tengo nada que ver ahí, yo solo soy el mensajero nada más. No te la agarres conmigo, no lo tomes personal, no es Rubén contra ti, ¿no? Es simplemente la palabra de Dios. Si algo te está hablando, si algo te está mostrando, si algo te está exhortando, entonces arrodíllate y busca al Señor. Asa no lo hizo así. Asa la tomó personal contra el mensajero y obviamente no podía hacerle nada a Dios
Así que, ¿qué hizo? Se las agarró y se las pagó con el pobre mensajero, ¿no? Con el pobre Anani. Y, y también con otros hombres cuya fidelidad, ¿no? Cuya presencia le resultaba molesta. Lo último que se nos dice de este rey, hermanos, y es, vuelvo a repetir, su historia es triste, los últimos años de su vida son tristes, es que 3 años después de esa controversia, es decir, en el año 39 de su reinado, ¿no? Recuerda que este tema de Baasa y del pecado que cometió Baasa ocurrió en el año 36 de su reinado. En el año 39, 3 años después, dice la escritura que el rey enfermó gravemente de los pies. ¿Eso qué quiere decir? Que pasaron 3 años desde la exhortación y no cambió. Es decir, su corazón siguió endurecido 3 años más. No, la palabra no obró en él, no porque la palabra no tenga poder, sino porque su corazón estaba duro. Y 3 años después, y aquí viene el principio que yo siempre digo, hermanos, cuando Dios nos exhorta, Él lo hace por medio de su palabra, por medio de hombres, por medio de predicaciones, y cuando nosotros, a pesar de que recibimos la exhortación, a pesar de que recibimos la palabra, mantenemos un corazón duro, no queremos cambiar, Dios sube el nivel y pasa de la disciplina formativa a la disciplina correctiva. La disciplina formativa es la palabra que nos forma, nos corrige, nos dice esto hay que hacer, esto hay que dejar. Pero cuando nosotros mantenemos un corazón terco y no queremos cambiar, Dios sube el nivel y pasa a la disciplina correctiva. ¿Cuál es la disciplina correctiva, hermanos? Cuando ya Dios toca nuestras finanzas, nuestro cuerpo, algo de nosotros ya, porque no entendemos. Y aún si nosotros seguimos tercos en la disciplina correctiva, Dios aún puede subir el nivel y se lleva a los creyentes, ¿no? Dios a veces disciplina con la muerte a algunos creyentes que mantienen un corazón terco y desobediente. No estoy diciendo, por si acaso, no me vayan a malentender, yo no estoy diciendo que todos los creyentes que mueren porque han sido disciplinados por Dios. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que algunas muertes de creyentes se atribuyen a que ese creyente vivía en desobediencia a Dios, seguía en desobediencia, no entendía a Dios, se lo llevó. Y eso lo vemos en 1 Corintios 11. Muy bien. Este hombre entonces no entiende. Han pasado 3 años y no entiende, así que ahora cae enfermo. Asa cae gravemente enfermo de los pies. Y mira, en su enfermedad, dice este hombre, no buscó al Señor, sino se apoyó en los hombres, en los médicos. No clamó al Señor, no se humilló, no rogó al Señor y pidió tal vez por su vida, por su sanidad. No pidió nada. O sea, siguió terco, alejado del Señor. Y por esto, durante 2 años padeció esta terrible enfermedad. Y dice la Escritura que él murió a los 41 años, ¿no? Empezó a enfermar Él fue exhortado a los 36, él cometió su pecado contra el Señor a los 36 años de reinado. Y ahí en ese año fue exhortado. A los 39 años, 3 años más, enfermó. Y a los 41 años, 2 años más, murió. Entonces, 2 años estuvo enfermo de los pies, 2 años estuvo gravemente en sufrimiento. Algunos dicen que era un caso muy grave de gota. No creo, porque no sé si alguna vez alguien se habrá muerto de gota, no creo. Lo que sí decían es que probablemente era un trastorno, una infección necrotizante, ¿no? Que al final necrosó sus pies, es decir, una especie de hongos o no sé, a una herida, algo, o diabetes puede haber sido también, no lo sé. El punto es que enfermó sus pies gravemente y eso le produjo un problema general ya en todo su cuerpo, y a los 41 años murió. Y aunque lo sepultaron, dice la Escritura, en los sepulcros reales, y lo despidieron con un gran fuego en su honor y todo, igual es una muerte que no sabe a gloria. No sabe a gloria, porque es más para la foto, ¿no? Es más para la foto. Es como decir, es como cuando a veces, ¿cierto? Ha pasado que un creyente de pronto, siempre hay este refrán, ¿no? Todos los muertos son buenos, ¿no? Todos los muertos son buena gente, todos son lo mejor, ¿no? Y perdóname si tal vez suena feo la expresión, no quiero ofender a nadie, pero ¿a qué se refiere esto? Se refiere de que a veces idealizamos a la persona ya, pues, ¿no? Ya partió y tratamos de siempre rescatar lo mejor de esa persona y está bien, pero a veces no es tanto así, pues. A veces, en el caso de Asa, ¿no? Lo pueden despedir con honores, con pompas, lo pueden sepultar en los sepulcros de David, pero no era como David, pues. Él no terminó como David, él no terminó bien, lo pueden despedir con honores, los hombres lo pueden recordar por lo que hizo en el pasado, pero en el presente no era así, pues. No era así.
me hace recordar a la historia de Steve Jobs, ¿no? Un hombre que todo el mundo reconoce como visionario, como un tremendo empresario, un hombre de liderazgo que influía, que hacía tremendas cosas, innovador. Sí, pero si tú conoces el lado oculto de Steve Jobs, era un hombre déspota, era un hombre muy terco, era un hombre frío, era un hombre realmente brutalmente en su trato con las personas y terminó su vida mal, ¿verdad? Enfermo, mal, grave, muy mal. Y entonces tratamos de idealizar, ¿no? Idealizar al hombre, decimos, no, sí, era un hombre innovador, tremendo, visionario. Sí, pero también era realmente una persona muy miserable, era una persona muy perversa, ¿no? Entonces, a esto vamos, a esto voy, ¿no? Sus últimos años de su vida no supo a gloria, no terminó la carrera bien, no terminó la carrera bien. Es como aquel que termina la carrera y gana porque lo apadrinaron, ¿no? Porque calificaron al primero y le hicieron pasar a él, ¿no? Pero no es una victoria realmente auténtica. Esto nos hace pensar, hermanos, que podemos tener el respeto de los hombres, pero haber perdido el favor de Dios. Podemos recibir aún el reconocimiento, el agradecimiento de los hombres por servicios prestados en el pasado, ¿no? Por cosas que hicimos en el pasado. Pero eso no garantiza que las sigamos haciendo hoy ni mañana. Todo lo que pudimos haber hecho para el Señor en el pasado no garantiza que seamos firmes hoy ni en el futuro. ¿Qué es lo único que nos garantiza que mantengamos firmes? Es que todos los días estemos constantemente recibiendo el suministro del poder de Dios, ¿no? Por medio de su Espíritu, estemos constantemente recibiendo de su palabra y estando animados y orando. Esa es la única manera de realmente garantizar que vamos a seguir firmes. No hay otra, hermano. Si te confías, perdiste. Si te confías, vas a caer. Ten cuidado. La historia de Asa, hermano, nos da... Y no me gusta haber terminado la historia así, me hubiera gustado terminar la historia diciendo que Asa murió lleno de hijos y lleno de bendición y Dios lo glorificó, perdón, lo exaltó hasta ser un gran rey recordado y siempre cantaron historias en su honor como el rey que gobernó sabiamente, pero no, pues no terminó así, no terminó así. Y es triste, muy triste la historia de este hombre. Tengamos cuidado de lo que hacemos, hermano. Tengamos cuidado en quién ponemos nuestra confianza. Tengamos cuidado de estar buscando al hombre en vez de buscar a Dios. Buscando la aprobación del hombre, llenar los ojos al hombre antes que llenar los ojos de Dios. Buscando el aplauso del hombre antes que buscar el aplauso de Dios. Buscar la promoción del hombre antes que buscar la promoción que viene de Dios. Mucho cuidado, mi hermano, mucho cuidado. Porque podemos haber vencido grandes batallas en el pasado, hermano. Podemos haber dicho, yo vencí muchas cosas en el pasado, pero ¿sabes qué? Ser derrotados a la vuelta de la esquina por un enemigo chiquititito. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Porque nos descuidamos. Te dejo 3 textos que son exhortaciones de la palabra y que nos ayudan a cerrar ese tema. Primero, 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, aquí alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el último texto, hermano, Hebreos 3, verso 12. Mirad, hermanos, no que haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Querido hermano, tal vez me he extendido un poquito, pero creo que es una exhortación válida para todos en nuestra vida. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Si algo que yo realmente tengo temor en mi propia vida, hermano, es haber nadado tanto y ahogarme en la orilla, hermano. Haber nadado tanto, haber luchado, habernos abstenido de una cosa, de otra, para que al final de mis días
por un error, por una mala decisión, tirar por la borda todo: ministerio, iglesia, matrimonio, testimonio de mis hijos. No, hermano, mucho cuidado, mucho cuidado, porque después del error, mientras más arriba vas, más duele la caída. Y por más que llores y patalees, ya está hecho, hermano. Y ya no se puede volver atrás. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos guarde sobre todo, que nos guarde para mantenernos firmes, para mantenernos vigorosos en el Señor, para mantenernos animados y sobre todo con las antenitas ahí, las antenitas sensivas, ¿no? Atentas a lo que Dios está hablándonos, lo que Dios está mostrándonos, donde Dios nos está dirigiendo, para no estar haciendo algo que Dios no nos mandó, para estar en un lugar donde Dios no quiere que estemos y no estar haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Porque, ¿qué es lo que os bendice? Su voluntad, no la nuestra. Vamos a orar, hermanos, y pido por favor, si tienen peticiones de oración, pues pueden empezar a ponerlas para orar por esas peticiones.